Hola, ¿cómo están? ¿Estamos en el aire? Bueno, no, estamos en la nube, como se dice ahora, con nuestra biblioteca sonora parlante. Lo íntimo designa al mismo tiempo el retiro y el compartir. Extracto del libro de lo íntimo, Lejos del ruidoso amor, de François Julien. Esto es un tesoro, estoy soñando. A propósito de lo íntimo, nos encontramos conversando con Carmen Sánchez Viamonte, cantautora platense, con un nombre propio tan singular como su música. Carmen, ¿recordás si hubo un momento de encuentro, sorpresa con tu voz en el que dijiste, ¡ay, puedo cantar! Cuando era chiquita yo escuchaba mucho María Elena Walsh y me di cuenta un día que podía seguir la voz de María Elena perfectamente y le dije, mamá, canto bien. Tenía, no sé, 5 años más o menos, pero siempre canté, como por cantar, por juego, digamos, como inconscientemente, siempre canté, me salía muy, no sé, del alma, naturalmente. Al principio copiaba canciones, tenía muchos discos de juego, como los discos de canciones infantiles, digamos, aparte de los de María Elena Walsh, otros como, no sé, El Cien Pies, todo claro. Eso que me parecía muy divertido. Siempre me gustó inventar o crear como mundos alternativos y las canciones me sirvieron para como darles vida a esos mundos, como a dejarlos registrados en algo. Y también me pasaba mucho que yo era muy callada de chiquita, no hablaba con nadie, era súper tímida y con las canciones me empecé a soltar más. Me daba menos vergüenza cantar que hablar, paradójicamente. Entonces, a medida que empecé a crecer y en la adolescencia, que ya se empiezan a jugar como otros sentimientos más complejos, me sirvió mucho como canal de comunicación. Siempre para mí las canciones tienen que ser para uno primero y después está como ese vínculo mágico que sucede con las artes, que es que un desconocido conecta con eso tan íntimo que te pasó a vos. Pero si vos estás pensando cómo puedo hacer para que a mucha gente le guste esta canción, no suele funcionar. En relación a lo íntimo, pareciera que marcas como 2 momentos, ¿no? Ese espacio privado de la composición y aquello que de tu mundo das a conocer, ¿algo así? Sí, totalmente. Sí, de mucha exposición. Sí, yo empecé a ir a terapia a los 18, pero antes de eso las canciones eran como mi forma de desahogarme, digamos. Después construí todo un camino, sigo yendo a terapia, digamos, hace 10 años. Pero después empecé a tener otra relación con la terapia más allá del desahogo. Pero sí, ese nivel de intimidad yo ponía en las canciones, pongo desde siempre, porque hoy lo sigo poniendo, hoy lo elijo más a conciencia, porque también mi público ha crecido y siento cierta responsabilidad también sobre las cosas que digo. Entonces me fijo un poco más de qué manera quiero decir algo en 2 sentidos, en un sentido de cuidar mi discurso y también en un sentido artístico de que siento que nuestro idioma es como muy lindo, muy rico y me gusta elegir las palabras o las formas de decir las cosas con precisión. Pero también, bueno, en esta cosa estoy contando una intimidad a mucha gente y a cualquiera, porque nunca sabes hasta a quién pueden llegar esas canciones. Pero también lo que me fue pasando con el tiempo es que cuanto más transparente era, mejor recepción tenía. Porque, bueno, yo fui creciendo junto con mi identidad musical, digamos que mi identidad musical es parte de mi identidad, pero yo también la veo y la nombro como un personaje
que fui construyendo con el tiempo. Y eso estuvo en las canciones. Como ya no tengo vergüenza de contar ciertas cosas o de decirlas de cierta manera o de hablar de la depresión o de hablar de la ansiedad. Y lo digo porque necesito decirlo y había mucha gente que necesitaba escucharlo. Pero hay algo no sé, que yo tampoco termino de descubrir qué es y quizás que no quiero porque capaz que el día que me dé cuenta qué es no me sale más. Pero hay algo en eso de la manera de contar las cosas o no sé qué, que hace que esa intimidad se vuelva la intimidad de mucha gente. Ese vínculo personal que generan las personas con las canciones me parece muy hermoso. Y esa, para mí tiene que ver mucho con la compañía. Yo en mis canciones, la soledad es como una temática muy, muy central. Y hay una cosa de, bueno, sentirse acompañada por la música un poco y que también le genere esa compañía a los demás. Es algo muy, muy loco lo que pasa. No sé, la única a la que le pasa, ¿no? O sea, a mí me pasa con otros artistas también. ¿Existe algo de lo íntimo, Carmen, que no pasa al público? ¿Un resto que te queda como sin convidar al otro? Sí, recontra. De hecho, hay muchas canciones que no las publico, que las hago para mí. Pero sí, eso es algo que muy desde el principio le presté atención como un sentido de preservación también. Porque yo no le puedo dar todo a los oyentes porque me quedo sin nada yo para mí. Que lo fui aprendiendo igual en el hacer también. Yo soy muy brindada, me gusta mucho estar para los demás. Pero cuando me empecé a dedicar a esto y cuando empecé a tener un poco más de exposición y más contacto con la gente, me di cuenta enseguida que tenía que tener mucho cuidado con eso. Sí hay una cuestión, un momento de tomar decisiones que decís, bueno, voy a decir esto de esta manera. No sé, la última canción que saqué, que se llama 17, sí, la escuché. Es súper íntima súper. Y habla de una situación muy delicada. Sí. Yo dije, bueno, la voy a sacar y que la entienda a quien la tenga que entender. Y el que interprete otra cosa, allá ellos. Eso por un lado, pero después hay también esta construcción de personaje que decía hace un rato, de la identidad artística y mi identidad completa, y entender que mi identidad artística es un porcentaje de mi identidad total, pero también aprender a separarlas, porque yo también soy muy obsesiva, muy que muy fácilmente me siento tomada por mi trabajo. Y en una época, hasta hace no mucho, era como que mi vida era mi trabajo y le dedicaba todo. Y en los últimos 2 años tuve que aprender a equilibrar esas cosas porque me estaba haciendo mal. Claro. Porque literalmente la sensación de sentirme consumida. Entonces hay una cuota de decisión de decir, bueno, lo que la gente tiene que consumir es el producto, digamos, las canciones, el personaje artístico que yo les presento, pero después el personaje o la persona, digamos, es para mí y para mi intimidad, mi círculo íntimo, pero hay mucho que elijo a conciencia no poner en las canciones o ponerlo de manera determinada para preservarme. Ficcionalizar o exagerar cosas también es una forma de cuidar esos límites o de generar esos límites en realidad. Me gusta como agarrar sentimientos o situaciones y exacerbarlas para representar una cosa que después ahí también doy lugar a la interpretación de las personas, como bueno, es lo que cada uno quiera, en definitiva. ¿Y cómo te llevas con el universo de los algoritmos? Más o menos, es un tema de terapia. ¿Sí? No, bueno, como decía antes, yo siempre me identifiqué con ser un señor, porque nunca me gustó haber nacido en la época esta tan tecnológica. Siempre me costó mucho la tecnología. Después dije, bueno, tengo que ser menos cascarrabia y amigarme un poco con esto.
Y la manera que encontré de relacionarme con eso fue desde el juego también. Está muy presente el juego. Desde divertirme, como voy a hacer en redes también este personaje que soy en el escenario. Y me voy a reír un poco de esto y de mí misma, como sacarle solemnidad. Y esa fue la manera que encontré de exponerme también ahí. ¿Cómo se pone en juego el cuerpo con tu voz, tanto en el momento de la composición como en el de la expresión? Bueno, eso me empecé a dar cuenta cuando empecé a estudiar canto, justamente. Y yo soy, además de que mi instrumento para mí es mi voz y soy cantante, es algo que me apasiona, como que exista cantar. Me parece muy, muy simbólico, porque es literalmente sacar de adentro para afuera y como eso, convertir el cuerpo en un canal y en un instrumento. Pensar en la voz como todo el cuerpo, el cuerpo entero es la caja de resonancia ahí. Y hay algo de la postura para cuidar y de cómo nos sentimos, del diafragma que guarda un montón de bagaje emocional y después lo tenés que usar para trabajar, en definitiva, y cómo eso, nada, tiene mucha incidencia. Empecé a llevarme mejor con mi cuerpo y a decir, wow, como qué increíble esto que puedo hacer y esto que puedo aprender. Como yo soy muy creyente o muy militante de que todo el mundo puede cantar, como que no existe cantar bien o cantar mal, es una actividad saludable y yo misma la hago por placer. A mí me genera placer físico cantar, además de todas las cosas que vienen después, ¿no? De esto de las canciones y de conectar con los demás. Pero canto mucho sola porque me gusta, no solo por escucharme, sino por cómo se siente. Ese vínculo con el canto y con el estado del cuerpo también me hizo hacer las paces con mi cuerpo y con cómo me veía yo, como decir, bueno, esta es la caja de resonancia que me tocó. Como a mí, no sé, me gustan las guitarras grandotas porque tienen más cavidad y resuenan mejor. Como empezar a hacer las paces con mi cuerpo a través de lo que era capaz de hacer mi cuerpo, me hizo muy bien también. Fue un camino muy interesante a recorrer. Queremos invitarlos a la tercera Feria Cultural de la EOL Sección La Plata. La cita es el sábado 20 de septiembre a las 13 horas en el Centro Municipal de las Artes, Pasaje Gerardo Rocha. Un nuevo encuentro entre psicoanálisis y cultura en el que seguiremos interrogando la experiencia de lo íntimo.